queridos hermanos, tengan un feliz día y también sean bienvenidos todos a este su programa Pilares de la Verdad. Sabemos que este programa es llevado a través de Holan 7 International, pero también a través de otros medios que lo transmiten. Así que agradecido por toda esa audiencia que está pendiente de esta programación. Vamos a continuar siempre con los temas importantes, temas de coyuntura actual, como son los temas que tienen que ver con la verdad presente, que tienen que ver con el Evangelio y las profecías que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a orar primeramente para que pedir la bendición divina y continuar hablando sobre el tema que vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a orar por favor los que puedan seguirme. Querido y amante Padre Celestial, muchísimas gracias Señor, porque nos da el privilegio siempre de ser tus hijos y de ser adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos para que podamos a esta hora estudiar tu santa palabra, estudiar este tema de importancia, esta serie de importancia que vamos a iniciar ahora, como es la serie que tiene que ver con el evento trascendental, que es la segunda venida de nuestro Salvador. Ayúdanos para que estemos atentos, pendientes, y estos temas ojalá pues nos inste a prepararnos para ese encuentro maravilloso. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, mi querido hermano, motivado, ¿verdad?, por dos temas anteriores que estudiamos anteriormente, dos temas que estaban directamente relacionados con la segunda venida de Jesús. Uno de ellos eran las últimas señales de la segunda venida, el cual estudiamos Mateo 24, y el otro de ellos, el otro tema era el tema que relacionaba a nosotros, la iglesia como pueblo de Dios, a los adventistas del séptimo día, con la segunda venida de Jesús. Motivado por esos dos temas, se me dio la idea, me iluminó el Espíritu Santo para estudiar esta serie que vamos a estudiar, que se llama La Segunda Venida de Jesús. Es importante esta serie, hermanos, porque vamos a presentarlos en tres temas. Aquí aparecen en la imagen los tres temas, el tema 1, que es el día de hoy, que vamos a desarrollarlo, como es la esperanza y certeza de la venida de Jesús. El tema 2, la manera en que Cristo vendrá. Y el tema 3, las razones de la segunda venida de Jesús. Esto es importante verlo porque esta es una de las enseñanzas que ha sido pervertida por el diablo en este tiempo, y esta doctrina ha sido malversada, malinterpretada, y con ella Satanás ha engañado casi a todo el mundo. En el tema 1 que hoy vamos a desarrollar, pues nos vamos a dar cuenta que como cristianos tenemos que tener esa esperanza y tenemos que tener esa seguridad de que Cristo Jesús va a venir. Y en el tema 2 es la manera en que Cristo va a venir, que se llama. Es muy importante ese segundo tema porque en el mundo religioso hay tantas teorías, hay tantas interpretaciones falsas acerca de la segunda venida. Y como vamos a desarrollar en ese tema en esa ocasión, una de las más grandes es esa doctrina que se ha creado, el rapto secreto, y la otra doctrina de la venida invisible que los testigos de Jehová predican también. Y el tema 3 es muy importante también porque en ese tema se presentan las razones del por qué Cristo va a venir, y tenemos que tener bastante seguridad, estar seguros de por qué Cristo va a venir y creer el por qué Cristo va a venir. Así que, mis queridos hermanos, los invito a estudiar este primer tema del día de hoy que vamos a desarrollar, como es esperanza y certeza de la segunda de la venida de Jesús. Muy bien, vamos a iniciar con una introducción muy importante, en la cual vemos que esta doctrina de la segunda venida de Jesús es una doctrina que está registrada en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tanto los profetas antiguos como los apóstoles del Nuevo Testamento predicaron esa doctrina, enseñaron esa doctrina. Por ejemplo, recurriéndonos al Antiguo Testamento, los patriarcas en el Antiguo Testamento creían en la segunda venida.
Ellos creían en la segunda venida y a muchos de ellos les fue revelada esa segunda venida en visión. Por ejemplo, el libro de Judas, o la carta a Judas, más bien como se le llame, en el versículo 14 y 15, porque recordemos que Judas tiene solo un capítulo. En esos versículos 14 y 15, habla de Enoc, habla del patriarca Enoc, que dice que era el séptimo de la descendencia de Adán. Y ahí dice de que a Enoc, vamos a leer el pasaje, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, versículo 15, para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí estos versículos son claros cuando dice que Enoc, un patriarca antediluviano. Miremos bien, este detalle es muy importante y este detalle es muy creíble porque está registrado en la Escritura. No es una historia ficticia, no es una fábula inventada por cualquier hombre, está registrada en la palabra segura, la palabra profética más segura. Y dice ahí de que el profeta Enoc, porque Enoc fue un profeta, ¿verdad? El patriarca Enoc también fue un patriarca, dice que a él Dios le reveló la segunda venida de nuestro Salvador en gloria, ¿verdad? La segunda venida de nuestro Salvador le reveló a él. Y nosotros podemos estar claros de eso porque ese tiempo que hay entre Enoc y hasta ahorita, hasta el momento que no ha venido Jesús, son más de 5,000 años. O sea, hubieron personas hace más de 5,000 años, hijos fieles de Dios hubo, en el caso de Enoc, que Dios le hizo esa revelación especial cuando ni siquiera Jesús había venido por primera vez. Miren qué importante esta doctrina de la segunda venida que está desde el arranque de las generaciones. Y la profeta nos ayuda a entender mejor en Patriarcas y Profetas, en la página 73. Mire qué importante es esta cita. Y esta cita no contradice el escrito bíblico que está en Judas. Más bien lo amplía y lo explica con detalle. Miremosla. En visión, lo que dice el versículo de Judas, en visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo, y está subrayado y remarcado y en color, y se le mostró su segunda venida en gloria. Y después comienza a dar la descripción acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba, y después viene hablando, y miró, dice al final, dice en la última parte de la cita, que vio a los justos, Enoc, todavía, en visión, vio a los justos coronados de gloria y honor, que eso no ha ocurrido ese hecho, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Miren qué clase de revelación que Dios le dio a este gran siervo de Dios, ¿verdad? Seguimos avanzando en la historia. Y el patriarca Job, otro patriarca, nada más que no un patriarca antediluviano, ¿verdad? Otro patriarca, Job, ¿verdad? Otro patriarca, dice de que en el capítulo 19, en los versículos 25 al 27, ahí está registrado. Ahí aparece un registro muy importante relacionado con la segunda venida, que también Job la creía. Así como no creía en la segunda venida de su Redentor, su Salvador, Job también creía. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él resucitó, yo sé que Él es la resurrección y la vida, dice, y al fin se levantará, verá, sobre el polvo. Era una visión profética de que Cristo iba a levantarse, que Cristo iba a resucitar. Pero el versículo 26 dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, en mi carne. Versículo 27 es clave, al cual veré por mí mismo.
y mis ojos lo verán y no otro. Se estaba refiriendo a la mañana eterna, a aquella mañana que todos los santos que duermen van a ser despertados. Entonces ahí Job se está refiriendo que él va a ser partícipe de esa gran experiencia maravillosa. Vámonos al Nuevo Testamento. Jesús hizo referencia a su segunda venida en muchas parábolas, pero sobre todo en el sermón profético fue más enfatizado, fue más centralizado ese tema de la segunda venida de Jesús, de la segunda venida de Él mismo. Y ahí en ese sermón profético que tanto lo hemos estudiado aparecen las distintas señales, ¿verdad?, que indican la venida de nuestro Salvador. Ese sermón profético ya lo hemos estudiado muchas veces, hay que estudiarlo bien, porque ahí están concentradas las señales y hay mucha enseñanza para este tiempo. Siguiendo avanzando en la historia, los apóstoles en sus epístolas siempre se refirieron a la segunda venida en gloria de nuestro Salvador. Miremos aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiéndole a Tito, el capítulo 2, el versículo 13, hace una declaración, y es una gran declaración que es para nosotros, para este tiempo. Y esta declaración tiene que animarnos a nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios. Y ha sido el ánimo de todos los cristianos después que se escribió esta carta. Dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, dice, esperando. Esa esperanza tenemos, esa esperanza bendita de esa manifestación de nuestro Salvador Jesucristo que va a venir a cambiar todo, ¿verdad? El apóstol Pedro también hizo referencia al segundo advenimiento de Cristo. Miremoslo, uno de los escritos de él en Hechos 3, 19 y 20, el versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero el versículo 20, muy clave y subrayado, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, aquí está mostrando el apóstol Pedro algunos sucesos, algunos eventos que tienen que desarrollarse de manera cronológica hasta llegar a la venida de nuestro Salvador. Y allí habla él específicamente que Cristo va a venir, y él creía en la segunda venida de Jesús. Vuelve Pedro a expresar en sus cartas. Dice en el capítulo 3, en la segunda carta, en el versículo 12 y 13, ahí habla de la segunda venida de Jesús, porque él viene hablando del versículo 10, ¿verdad?, que dice que la tierra va a ser quemada, va a ser destruida y que el Señor va a venir como ladrón. Ahí viene él hablando, desarrollando. Cuando llega al versículo 12, dice, esperando y apresurando. Oiga bien, para la venida del día de Dios, anima a que esperemos, dice, y nos apresuremos, estemos listos para la venida del Hijo de Dios. Ahí Pedro está dando ánimo a la iglesia cristiana, a nosotros, esta última iglesia, para que nos preparemos para ese magno y gran evento maravilloso. En lo cual dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y el apóstol Pablo, que ya lo leímos en Tito, también en la carta a los Hebreos, habla en el capítulo 9, el verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y mire qué claro es esto. Y aparecerá por segunda vez. Ya apareció la primera. Entonces Pablo dice, va a aparecer por segunda vez, nada más que esta vez de una manera diferente, sin relación con el pecado, y viene para salvar a los que le esperan. Gran texto es este. En resumen de todo,
Se mencionan más de 300 veces, según un recuento de registro, más de 300 veces se mencionan este hecho trascendental de la segunda venida de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero en toda la Biblia están registradas aproximadamente unas 2.500 referencias acerca de la segunda venida de Jesús. Qué gran importancia, de qué gran magnitud y de qué gran alcance es este tema y esta doctrina del segundo advenimiento de nuestro Salvador. En el libro de Evangelismo, vamos a la inspiración. En la página 164, miremos lo que dice. Y dice que la segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso hoy, que se mantenga ante la gente. Dice que debe ser un tema maravilloso, que se debe mantener entre la gente. Y es el tema que nunca va a pasar de moda. Cada vez, cada día que transcurre, cada día que pase, las señales de la venida de Cristo se profundizan más y se dan más detalles de ella. Así que tenemos que estar presentando este mensaje. Por eso Joel fue claro en su libro, cuando habla en el capítulo 2, en el versículo 1, que hay que estar tocando la trompeta en Sión y estar alarmando a la gente, alarmando que viene el día de Dios, que viene el día de Jehová, el gran día de Jehová, que es la segunda venida de Jesús. Tiene que estarse tocando este tema. Es de mucha importancia, pero sigue la cita. Es aquí un tema que no debe descartarse de nuestro discurso. No debe descartarse nuestro discurso, dice, porque esas realidades eternas deben de mantenerse ante la mente. Esas realidades tienen que mantenerse ante la mente para que nos induzcan a prepararnos, a estar listos. Y dice que si nosotros tenemos en mente, si nosotros tenemos esa experiencia de estar, como decía el apóstol Pedro, de estar esperando y apresurando la venida de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Enseñando esta doctrina, creyéndola y enseñándola. Entonces dice, si esas realidades eternas están en nuestra mente, siempre en nuestro diario vivir, dice que las atracciones del mundo aparecerán como completamente inútiles y como vanidades. Pero el problema es que la Odisea, nosotros como la Odisea, como pueblo de Dios, la inmensa mayoría no estamos en esa experiencia. Por eso es que no consideramos completamente inútil las atracciones del mundo. Y más bien el mundo nos atrae y llevamos ese mundo, esas ideas del mundo a la iglesia. Y todas esas vanidades, ¿verdad? Pero hay algo interesante en esta cita. Una pregunta. ¿Qué hemos de hacer con las vanidades del mundo? Con sus alabanzas, su riqueza, sus honores o sus placeres. Qué importante es ese planteamiento de esta pregunta, mi querido hermano. Pongámosle en mente esta cita es maravillosa. Ojalá nos ayude y nos induzca a prepararnos, ¿verdad?, para ese encuentro. Conflicto de los siglos, página 344. Pero aparece les puse el capítulo porque hay distintas versiones del conflicto que las páginas no son coincidentes. El capítulo se llama el capítulo 18, Heraldos de una nueva era. Ahí pueden buscarlo los que van siguiendo, los que van a estudiar este tema. Y dice ahí, en el conflicto de los siglos, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la segunda venida de Cristo, lo acabamos de mencionar. Una de las verdades más solemnes, por eso está registrada en la Biblia tantas veces, más de 2.500 veces. Y una de las verdades más gloriosas, dice. Y esta verdad completa la gran obra de redención. No hay una gran obra de redención, no se llega a realizar si no existiera la segunda venida de Jesús. Al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza, inspiradora de alegría, que es la segunda venida. ¿Ve? Con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente, esto es interesante, la nota tónica
de la Sagrada Escritura. Dice, debe ser la nota tónica de la Sagrada Escritura. Desde el día en que la primera pareja se alejara, dice, apesadumbrada del Edén, ¿ves? Bien apesarada, los hijos de la fe han esperado desde ese tiempo, desde aquella promesa que Dios le dio a Adán y Eva, han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlo a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso, como lo leímos en algunos pasajes hoy, como hacia la consumación de sus esperanzas. La segunda venida de Jesús es inminente, es algo inminente, es algo que va a ocurrir, es algo que tiene que ocurrir. Y San Juan 14, del 1 al 3, ahí está plasmada esa inminencia de la segunda venida en palabras de Jesús, por él propiamente. Y dice Jesús en aquella última noche, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, versículos del 1 al 3, San Juan 14, estoy leyendo. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez, ahí está la mención, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez, dijo Jesús esa noche. Esas palabras, ¿verdad?, fueron dichas esa noche, esa última noche, y fue la noche en que instituyó la Santa Cena también. Y tenemos que recordar algo, en la relación que hay de la Santa Cena con la segunda venida de Jesús, hay una gran relación, y el mismo Cristo Jesús estableció esa relación, ese vínculo entre su sacrificio y la segunda venida de Jesús. Y eso se hacía, eso lo hizo Jesús para que todas estas generaciones que viviéramos de sus hijos, mantuviéramos en mente esa esperanza de la segunda venida. Por ejemplo, en Mateo 26, 29, ahí están registradas unas palabras muy claras de Jesús referente a la Santa Cena, ligándola o vinculándola con su segunda venida. En el versículo 29 dice, os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta el día cuando lo beba. Digamos bien, futuro. Cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una profecía que todavía no se ha cumplido. Entonces, mientras llegamos a ese tiempo, dice, hagamos esta celebración, dice Jesús, hagan esa celebración, porque ya vamos a hacer la celebración magna, ¿verdad?, en el reino eterno, en el reino de su Padre. Pero el apóstol Pablo también habla las palabras que dijo Jesús. Así pues todas las veces, en 1 Corintios 11, 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Qué interesante la Santa Cena. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hay una vinculación del sacrificio, de los dos eventos, sucesos, del sacrificio y de la segunda venida de Jesús. El sacrificio de Jesús, así como su segunda venida. Pero la pregunta que tenemos que plantearnos es la siguiente. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta promesa de la segunda venida de Jesús se va a cumplir? ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, la Biblia es clara. La misma palabra de Dios declara en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, dice, te penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Entonces, lo más importante de este pasaje es que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Quiere decir que la palabra de Dios no falla. ¿Cómo podemos estar seguros de que Cristo va a venir? Porque la palabra de Dios nunca ha fallado y no va a fallar. Pero el apóstol Pedro también hace mención de esa palabra profética. En 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. La profecía es segura, no falla. ¿Y cuál es el consejo que da el apóstol? Tenemos que estar atentos a esa profecía porque no va a fallar y que ella nos va a alumbrar este lugar oscuro para llevarnos hasta el día
que esclarezca para llevarnos a la mañana eterna y dejar este lugar oscuro, ¿verdad? ¿Por qué la palabra de Dios es eficaz? Surge otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es eficaz? La Escritura también declara, ¿por qué es eficaz? ¿Por qué es verdadera? ¿Por qué no falla? Bueno, Malaquías 3:16 dice que Jehová no cambia. Entonces, el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios es inmutable. Y si el carácter de Dios no cambia, su personalidad, su carácter es inmutable, su carácter no cambia, su carácter no erra, no hay infalibilidad, es infalible, o sea, Él no erra, es seguro, no falla, sus decisiones, sus motivos no fallan. Entonces quiere decir que esta palabra no va a fallar, así como el carácter de Dios no cambia, también su palabra no va a cambiar. Pero también lo dice el salmista, que en el Salmo 89:34, miremos lo que dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré, ni cambiaré, dice. Quiere decir, lo que ha salido de mis labios, no lo voy a cambiar lo que ha salido de mis labios. ¿Ve? Porque yo soy un Dios infalible. El hombre es falible. Y otro pasaje que lo conocemos y lo hemos leído en reiteradas ocasiones, que se encuentra en Santiago. Y dice ahí, en Santiago 1:17, que en Él, en la deidad, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambio, no hay manera de errar de Dios, no hay manera de devolverse de Dios. Dios no puede arrepentirse, Él no tiene de qué arrepentirse como nosotros. Las profecías bíblicas nos dicen algo claro también. En Isaías capítulo 42, el versículo 9 dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras. Qué importante, las cosas primeras se cumplieron. Y así como se cumplieron las cosas primeras, dice que anuncia cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Así como se cumplieron las primeras, Él anuncia las nuevas, y las nuevas se van a cumplir, dice, porque Él las saca a luz y las hace notorias. En el mismo libro, en el capítulo 46, el versículo 9 y 10, también habla de lo mismo. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir, profecía, desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, esto es clave, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Qué importante es esto. Certeza de la segunda venida de Jesús. Aquí hay un texto contundente en el libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 11. En ese capítulo, que es el 1, se está hablando de que Jesús se está despidiendo de los discípulos para irse de regreso al cielo. Y ahí en el versículo 11 dice lo siguiente: este Jesús, quien fue tomado de vosotros, dice los ángeles, ¿verdad? Recordemos que ahí salen los pasajes anteriores, se le aparecieron unos varones de vestiduras blancas a los apóstoles y ellos estaban viendo el cielo cuando Cristo viajaba hacia arriba, ascendía más bien. Este Jesús que ustedes están viendo, dice, este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, ustedes que están viendo ahí a Cristo, dice, así de esa manera que se fue, dice, va a venir. Eso es lo que le está diciendo. Así como Él se fue de esa manera, así va a venir. Es seguro que Él va a venir. Así como se fue, Él va a regresar. Aquí hay una seguridad de que Cristo Jesús iba a regresar. Así como se iba, Él también iba a regresar. En Tito 2:13, que ya leímos ese pasaje, ahí habla de la esperanza bienaventurada, y es la segunda venida de Jesús, porque ahí menciona la manifestación gloriosa de Jesús. Los apóstoles consideraban
La segunda venida de Jesús como la bendita esperanza. Esperaban que esta promesa se cumpliera en su tiempo. Y en 1 Tesalonicenses 4, el 15 al 17, en un tema que habla de la segunda venida de Jesús, carta a los tesalonicenses, en el 15 es muy importante leerlo. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, dicen Pablo a los tesalónicos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. ¿Ves? Y habla de la venida del Señor, que hemos quedado hasta la venida del Señor. Pablo la menciona y después menciona los versículos clásicos que hemos leído. Porque el mismo Señor, el 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y después dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Después habla de los que estén vivos, pues, que van a ser arrebatados y van a ser transformados y a estar con Él en el aire, ¿verdad? En el capítulo 19 de Apocalipsis también se da la descripción de la segunda venida de Jesús. En los versículos del 11 al 16 ahí habla y lo describe, no lo voy a leer literalmente, solo voy a ir dando detalles. Y ahí lo describe, por ejemplo, en el versículo 11, lo describe como alguien que viene montado. Y lo describe que viene en un caballo blanco, dice, y se llamaba fiel y verdadero, que es Cristo Jesús. Y habla con justicia, juzga y pelea. Se refiere a Cristo, su justicia. Y describe en el verso 12, ¿verdad?, una descripción, como lo da en otras partes de este libro de Apocalipsis, donde menciona que cómo eran sus ojos, ¿verdad? Dice que eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, ¿verdad? Y después dice el versículo 13 que su ropa, ¿verdad?, figuradamente, un término figurado, estaba vestida, teñida de sangre. Y ahí menciona el verbo de Dios. En el versículo 14 menciona los ejércitos celestiales que vienen con él, vestidos de blanco, de lino. Y el versículo 15 habla de que con vara de hierro iba a regir y que de su boca y su espada sale para herir a las naciones, ¿verdad? De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y ahí habla en el versículo 16 el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué Cristo no ha venido? Esa es una buena pregunta. Tanto que se ha hablado desde el tiempo de los apóstoles, se habló que Cristo ya venía, en el tiempo de la era de la Reforma que Cristo ya venía, en el tiempo de 1844, ahí el tiempo, en ese siglo que Cristo ya venía, pero la pregunta es ¿por qué Cristo no ha venido? La Escritura es clara. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y aquí menciona el motivo por el cual no ha venido Jesús. Él es paciente para con nosotros y Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Voy a leer 2 pasajes más para hacer un comentario general acerca de esta tardanza de Jesús. Tito 2:11 también menciona el por qué Jesús no ha venido todavía. El motivo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, mi querido hermano, estos 3 pasajes muestran claramente el motivo de la tardanza. El motivo de la tardanza ha sido, la paciencia de Dios ha sido para con nosotros, en que procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno de sus seres, ninguna de sus criaturas que Él ha creado se pierda. Pero desgraciada y lamentablemente no va a ocurrir como Él quiere que ocurra. Desgraciadamente, los corazones, principalmente en este tiempo, estamos endurecidos. Los corazones están bien endurecidos y la conciencia está adormecida, que el llamado, la invitación que Él nos hace, son pocos van a ser los que van a atender ese llamado, igual como ocurrió en el tiempo antediluviano. Por eso en el tiempo antediluviano dice, y a todos se los llevó, a todos los destruyó, y Cristo compara su venida con el tiempo antediluviano. Así va a ocurrir en este tiempo. Recordemos que la paciencia de Dios tiene límite, hermano.
Y ya va a llegar ese límite. El tiempo de gracia tiene límite. Un día se va a terminar. Así que aprovechemos este tiempo de oportunidad mientras el cielo está abierto. Cuando el cielo se cierre, se terminó la oportunidad de salvación. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y en Tesalonicenses 1:4-18, muy importante este pasaje. Por tanto, dice, hablando siempre de este tema, el segundo advenimiento a la iglesia de Tesalónica, por tanto, dice Pablo, más esto es para nosotros, porque no vino en el tiempo de Pablo. Entonces estas palabras son para nosotros. Esta es la experiencia que debemos tener nosotros. El versículo 18 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses dice: alentaos los unos a los otros con esa palabra. La promesa del segundo advenimiento, ¿verdad? Ya sabemos que es una promesa que ha esperado por más de 2000 años. Hemos esperado los cristianos de las distintas edades. Pero en medio de esa espera, en medio de esa demora, hay un espíritu animador con estas promesas de salvación para el cristiano. En los momentos más difíciles que han pasado los cristianos a lo largo de la historia, ¿verdad?, de que fueron dadas estas promesas, en esos momentos difíciles, en los momentos más oscuros, en los momentos más angustiados, estos momentos han sido superados por la fe en esa promesa. Por eso Pablo en Tito decía: guardando la esperanza bienaventurada, es una bendición. Y ese debería ser el sentir y la experiencia de nosotros, esta última iglesia que atraviesa el tiempo final. Debería de ser esa la experiencia. Y los cristianos que vivimos en este tiempo, deberíamos nosotros de tener una experiencia más viva en las cosas de Dios, como decía la cita que leímos hace poco. Ojalá Dios quiera pues que nuestra experiencia calce con el llamamiento que Dios nos ha hecho. Hay una pregunta muy importante que debemos de hacerla en este estudio. No podemos seguir estudiando este tema, no podemos salir de un estudio de este tema sin plantearnos esta pregunta. ¿Qué esperanza nos ofrece la segunda venida de Cristo hoy, pues en el tiempo actual? ¿Qué esperanza nos ofrece? Hoy, ¿qué esperanza tenemos para el tiempo futuro? Hoy, ¿qué esperanza tenemos para el tiempo futuro? ¿Qué esperanza nos ofrece la segunda venida de Cristo? La primera esperanza, dice, es de ver a nuestros seres queridos. Recordemos que las palabras de Jesús fueron claras cuando dijo que Él era la resurrección y la vida. Y aunque muriéramos nosotros, viviríamos. Yo soy la resurrección de la vida, si creemos en Cristo. El que cree en mí, dijo Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hay una esperanza de volver a vernos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Esa es una esperanza que nos debe llenar de emoción, porque queremos ver a esos seres queridos, a la familia, a los amigos, a los hermanos de iglesia y a personas con las cuales nos hemos relacionado. En 1 Tesalonicenses 4:16 es claro, cuando dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es claro ese versículo. Dice que va a haber una resurrección, ¿verdad? Y en esa resurrección nosotros nos vamos a volver a encontrar con los que han muerto, con los que muramos, nos vamos a volver a encontrar, y los que estén vivos en ese tiempo también y sean transformados. Pero Jesús dijo en San Juan 5:25, dijo algo claro: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Qué importante esto que viene. Y los que la oyeren vivirán. Tenemos esa gran promesa de Jesús, que aunque muramos de esta muerte primera, de esta muerte física, volveremos a vivir para vida eterna. ¿Qué otra esperanza nos ofrece la segunda venida de Jesús? Nos ofrece la esperanza de un mundo mejor. La segunda venida de Cristo nos da la seguridad de que muy pronto Dios establecerá un mundo nuevo.
Y Apocalipsis 21 describe ese mundo nuevo y esa seguridad, esa esperanza que muy pronto Dios va a establecer. Vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21 del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su pueblo. Versículo 4, muy importante. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el nuevo mundo, esta es la nueva vida, este es el mundo mejor que Dios nos ofrece. Ojalá nosotros deseemos ese mundo, porque recordemos que en el mundo nuevo, en la tierra nueva, en los cielos nuevos, ya no va a haber muerte, ya no va a haber angustia, ya no va a haber dolor, y vamos a vivir con nuestro Salvador por eternidad. Otra esperanza que nos ofrece la segunda venida es una esperanza para el tiempo presente. Ahora, la esperanza para el tiempo presente, para este tiempo. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones que tenemos hoy, esas pruebitas pequeñas, las aflicciones, dice, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo dice, esto que estamos pasando, estas tribulaciones leves que estamos pasando, dice en otro pasaje el apóstol Pablo, esta angustia leve, estas persecuciones que pasamos, dice el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria venidera. Y Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. En esta versión, la Reina Valera antigua, de 1909, dice que nuestra vivienda, lo dice más claro, ¿verdad? Más bonito, es en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Entonces tenemos en mente esa esperanza de que vamos a ser habitantes de los cielos durante 1000 años y por eternidad en la tierra nueva. Entonces la esperanza de un futuro eterno nos ayuda a entender el tiempo presente, los momentos de desánimo, desilusión, dolor de la condición humana van a ser superadas por el segundo advenimiento. Y lo importante es que anhelemos querer vivir con Cristo para toda la eternidad. Yo creo que todos sintamos ese deseo de que participemos de esa gran experiencia. Pero tenemos que estar preparados para ese evento. ¿Y cómo nos debemos de preparar para ese evento? En 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, pues sed sobrio y velad en oración. La convicción de la pronta venida de Cristo no solo afecta la calidad de vida del cristiano, sino que nos va a proporcionar fortaleza para la evangelización, ¿verdad? Cada día que pasa en el tiempo de gracia es un tiempo que el Señor espera. Cada día que nosotros pasamos en este tiempo de gracia, el Señor espera que nosotros demos fruto. Cada siervo de Dios está llamado a que demos fruto por medio de los talentos que Él nos ha dado, que multipliquemos esos talentos, que llevemos el mensaje, que compartamos el mensaje, que llevemos alma a sus pies. En Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy, el día que determine hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El fin del mundo no es una cuestión para mañana, sino es un llamado para hoy. Por eso en Evangelismo, en la página 63, dice que ahora debe oírse a lo largo de toda la línea la voz del centinela, la mañana viene y también la noche, la trompeta debe producir una nota certera, porque el gran día de la preparación del Señor, ya sabemos que nosotros está cerca. Conflicto de los siglos, en la página 659, pero aparece en el libro de la oración, en la página 329, muy importante esto. Y aquí no es para nosotros esto, para la iglesia que está viviendo este tiempo, para los que estamos viviendo este tiempo. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo, eso lo sabemos.
La suerte de las innumerables multitudes del que pueblan la tierra está por decidirse. También lo hemos discutido, lo hemos hablado de eso. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. ¿Qué quiere decir? Que tanto la salvación nuestra como la salvación de los que nos rodean depende de nuestra conducta actual. ¿Cuál conducta? Dependen de nuestro grado de espiritualidad que nosotros tengamos. Y aquí dice la cita, no la leo literal, que necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad, por el Espíritu Santo. Y tenemos que hacernos una pregunta seriamente, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Debemos de decirle ahorita, ¿qué quieres que haga, Señor? Y necesitamos humillarnos, dice la cita, hoy, en este tiempo, ayunar. Necesitamos orar y meditar mucho en su palabra. Debemos de tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda, más viva, una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios. Busquemos a Dios sin perder un solo instante, no perdamos el tiempo en las cosas seculares. Busquemos las cosas celestiales, ¿verdad? Aprendamos esa experiencia en este tiempo que estamos viviendo, después ya no vamos a poderla vivir. Dice, en nuestro alrededor se están cumpliendo todas las profecías. Y nosotros nos encontramos en un terreno encantado, dice. Y en la página 162 de ese libro, miremos lo que dice. El Señor viene, dice. El Señor viene. Levantad vuestra cabeza y regocijaos. Queremos pensar que los que oyen la gozosa nueva, que reclaman el amor de Jesús, se sentirán llenos de gozo inenarrable y glorioso. Oigan bien esa palabra, gozo inenarrable, que no se puede narrar, quiere decir ese gozo. Es un gozo que no se puede describir, glorioso, dice. Estas son las buenas y regocijantes nuevas que deberían galvanizar cada alma. Y voy a leer esta cita y comentarla. Esa palabra galvanizar cada alma, que deberían repetirse en nuestro hogar y compartirse con las personas con quienes nos encontramos en la calle. ¿Qué noticias más gozosas podrían comunicarse? Miren qué importante es esta cita. Y aquí esta cita dice que tenemos que levantar vuestra cabeza, como dijo Jesús en los evangelios, en el último sermón, porque ya nuestra redención está cerca, las señales están cerca, nos están diciendo. Y dice aquí que esto nos debe de llenar de un gozo inenarrable, quiere decir un gozo indescriptible, un gozo inefable, algo que no podemos describirlo, debemos de sentir ese gozo, pero no lo sentimos. Y dice también de que debería galvanizar este regocijo, estas buenas nuevas deberían de galvanizar cada alma. ¿Qué significa la palabra galvanizar? Dice que galvanizar, dice cubrir un metal con una ligera capa de otro metal por medio de la corriente eléctrica. Cubrir el hierro con una capa de zinc para que no se oxide, primero. Y segundo, dice otra, someter a un ser vivo o muerto a la acción de la corriente eléctrica para provocar movimientos en sus músculos y nervios. ¿Qué es galvanizar a una persona? Apliquémosla. Ahora, esa es una definición del término científico, por así decirlo. Ahora, apliquémonos a la vida espiritual. ¿Qué es galvanizar a una persona? Porque dice que tenemos que sentir, tiene que ser ese gozo, ese regocijo de las buenas nuevas. Dice que deben galvanizar nuestras almas, deben electrizar nuestra alma, deben dar vida a una persona, deben de entusiasmarnos, deben de motivarlo. Eso quiere decir, ¿ve? Nuestros nervios, nuestros músculos espirituales por ese gozo que no es narrable, dice, que no se puede narrar. Así que mi querido hermano, ojalá podamos nosotros alcanzar esa experiencia con la ayuda de Dios. Hay un tiempo de urgencia. Y este pasaje de Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y tierra, muy conocido, y a los que moráis en ellos, porque ya sabemos que aquí dice que al diablo ha descendido con gran ira. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Sabemos que el diablo está lanzando ahora toda su ira,
está lanzando todos sus dardos mortíferos, principalmente en este tiempo final contra el remanente, para que destruir los planes de Dios que Dios tiene en este tiempo final. Ahora, y si el diablo está actuando en este tiempo de urgencia porque sabe que le queda poco tiempo y que tiene que aprovecharlo, pues ¿cómo deberíamos estar nosotros? Dice esta cita, en señal de los tiempos, el 15 de septiembre de 1887. Si el diablo está particularmente preocupado porque sabe que tiene poco tiempo para hacer sus artimañas, ¿cuánto más deberían estar alertas los creyentes? El diablo nos gana, el diablo está listo, el diablo no duerme, el diablo está preparado, nosotros estamos adormecidos, la iglesia, nosotros todavía no hemos cumplido con el cometido y entonces debemos de estar en alerta, ¿verdad? Especialmente porque, menciona Romanos 13:11, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Conclusión. La segunda venida de Jesús proporciona un significado profundo a cada uno de nosotros. Importante por el estudio que vimos, debería ser un significado profundo. Pronto llegará a su fin el gran conflicto entre Cristo y Satanás. La justicia de Dios será establecida en el mundo por medio de Jesucristo. Concluyo, no solo sobre la tierra, sino también el cielo donde comenzó la batalla. Todo el universo, dice Colosenses 1:20, va a ser reconciliado con el Señor. Y estas palabras son muy importantes registradas en Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Jesús vuelve pronto, mi querido hermano. Y qué consuelo, qué certeza, qué paz con esa esperanza de que Jesús vuelve pronto. Y para terminar, en 2 de Corintios 6:2, es un texto que lo leemos mucho, dice ahí de que hoy es el tiempo aceptable. No hay más tiempo, espera. El diablo, como dijimos, está trabajando porque estamos en un tiempo de urgencia. Los cristianos tenemos que entender este tiempo de urgencia. Tenemos poco tiempo para trabajar. Y dice el versículo, he aquí, ahora es el día de salvación. Ojalá, mis queridos hermanos, nos decidamos por Jesús. No lo debemos de pensar. Tenemos que hacer decisiones de seguir a Jesús verdaderamente. Tenemos que levantarnos la iglesia de este tiempo, de ese adormecimiento que estamos. Tenemos que salir de ese estado de tibieza. Ese estado de tibieza que tanto repugna a Dios, que tanto repugna al testigo fiel, que está por vomitarnos. El tiempo se está acabando y el día se acerca, el gran día de nuestra redención. Preparémonos para ese gran evento trascendental. Yo quiero estar preparado para ese evento. Ojalá que cada uno de ustedes, los que miran y escuchan este tema, también me acompañen en esa experiencia y ojalá podamos ser partícipes de esa experiencia. Pidámosle a Dios que nos ayude en nosotros para poder alcanzar ese estado. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos todas estas cosas, ¿verdad? Acabando este tema. Y para terminar, mis queridos hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Cuando dije aquí en Cristo Jesús, no es que estaba orando, sino que estaba haciendo el llamado, para que no confundamos, el llamado para que Dios oiga este llamado y pueda Él ayudarnos a que podamos sentir esa necesidad, esa urgente necesidad de escuchar su voz. Vamos a pedirle a Dios que nos despida de este estudio. Querido y amado Padre Celestial, gracias por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Tu palabra es una bendición que nos nutre cada día, nos da esperanza, principalmente este tema de la segunda venida de nuestro Salvador. Ayúdanos a mantener nuestra mente fresca en este tema, en las realidades eternas. El tiempo se está acabando. Ayúdanos para que actuemos con esmero, con precisión, con seguridad y con rapidez. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.